Gracias por seguir conectados con Noticias Caracol Ahora y a esta hora de la mañana cambiamos de tema. En las últimas semanas hemos escuchado y visto información relacionada con una problemática que, aunque si bien no es nueva, sí afecta a Latinoamérica, la migración, especialmente hacia Estados Unidos, y es que esto esconde varios temas. Primero, los peligros que hay en esa travesía, la llegada a la frontera y además lo que se esconde en ese asunto. Precisamente para hablar de este tema nos acompaña María Teresa Palacios, ella es especialista en temas de migración y directora del Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad El Rosario de Bogotá. María Teresa, bienvenida a este espacio, a Noticias Caracol Ahora, ¿cómo está? Muchas gracias, Julián, por la invitación. Muy buenos días. Bueno, María Teresa, tras la pandemia, ¿qué tan frecuente o cuál es la cantidad de personas que están llegando a Estados Unidos? ¿Qué los hace llegar a este país? Si tenemos cifras y podemos hablar, por favor. Bueno, pues realmente es un volumen bien grande. Se había estimado con la llegada del presidente Biden un poco una percepción con relación a que iban a disminuir las restricciones para el ingreso de personas. En ese sentido, efectivamente, se han incrementado mucho los ingresos a los Estados Unidos. Recordemos que un poco históricamente las cifras hacia Estados Unidos es el primer país del mundo que recibe más inmigración de muchos países, no solamente de países vecinos como lo ha sido tradicionalmente México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, sino muchos otros países, incluidos países asiáticos e incluso también países africanos y también de Sudamérica. Es que precisamente de Sudamérica le quiero mencionar porque el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos esta semana dio unas cifras y menciona a Colombia. Cerca de 40.000 colombianos han llegado en el primer semestre o en los primeros 6 meses del año fiscal de Estados Unidos. ¿Qué estaría pasando entonces tras la llegada masiva ahora también de colombianos a la Unión Americana? Pues básicamente yo pienso que son las mismas causas que han motivado la migración a lo largo de los años hacia este país y hacia muchos otros que tienen, digamos, niveles de desarrollo o ingresos per cápita mejores. Y es precisamente pues la precariedad en el trabajo, la exclusión, la falta de oportunidades, el desempleo en los estados de origen y como usted lo plantea, específicamente en este caso en particular, pues Colombia, pues sabemos que a raíz precisamente de la pandemia, gran parte de la población se ha empobrecido o se ha agudizado su situación de pobreza. En ese sentido, pues creo que uno de los factores de atracción precisamente sigue siendo el mismo y sigue siendo el mejoramiento de las condiciones de vida y el mejoramiento de mejores oportunidades, no solamente también en temas laborales, sino el acceso a otros derechos. Recordemos un poco que si bien los Estados Unidos resulta ser un país muy atractivo para la inmigración, como lo decíamos, no solamente de centroamericanos, sino también de suramericanos, no solo de mexicanos, sino de otros países. Es un país que sobre todo se ve como un país de oportunidades en términos laborales, en términos de ingresos económicos para las personas, porque realmente no es un país que ofrezca muchos, digamos, niveles de satisfacción en términos de derechos. Estados Unidos no tiene sistemas públicos de salud y menos para inmigrantes, no tienen sistemas de subsidios, o sea, no son países que uno pudiera decir desde el punto de vista de la inmigración atraen porque sus circunstancias a nivel de inversión social son muy buenas. Es simplemente porque atraen por su economía, porque se ve como una estabilidad desde el punto de vista laboral y porque claramente si comparamos el ingreso de una persona que puede estar trabajando aquí con una renta muy baja, pues claramente las condiciones del poder adquisitivo del dólar son mucho mayores y muchas veces hay una cosa que es muy importante que recordar, las personas que viajan, por ejemplo, de Colombia a otros países centroamericanos y suramericanos es para enviar esos dineros como remesas a sus estados de origen. Y eso un poco con el incremento del valor del dólar y la devaluación en el caso nuestro del peso, pues claramente significa pues una ventaja para el inmigrante. Entonces realmente es un factor de atracción netamente económico. Pero entonces, ¿hasta qué punto hay esas oportunidades? Y se lo pregunto porque digamos que uno escucha muchas historias de personas que sus familiares se han ido a Estados Unidos y dicen, no, tienen hasta 3, 4 trabajos, le toca dormir 2 horas, 3 horas, entonces es ese costo-beneficio que quizás muchas veces tienen y que no todos llegan porque muchas veces al entrar por el famoso hueco, pues son deportados, otros corren con buena suerte. Pero entonces, ¿hasta qué punto son esas oportunidades que van a tener las personas que llegan a este país? Sí, realmente son beneficios relativos. Son beneficios relativos porque se privilegia obviamente el ingreso económico
al bienestar en el máximo sentido de la palabra. Si hablamos nosotros de bienestar, sabemos que son unas condiciones laborales que no solamente impliquen el ingreso, o sea, que tengan que ver con un buen salario, sino que unas buenas condiciones laborales, unas condiciones de un trabajo decente suponen también horas de descanso, suponen también buen trato en el trabajo, suponen no precarización del trabajo, como usted muy bien lo planteaba, Julián, en el caso de muchos de los inmigrantes en situación de irregularidad que van hacia este país, pues no importan las condiciones, y lo digo entre comillas, porque realmente es como simplemente tratar de buscar un mayor ingreso económico sin importar todos los otros factores colaterales y el ejercicio de otros derechos. Dentro de un, digamos, un trabajo decente, un sano trabajo, el derecho al descanso es muy importante, las horas libres, las horas de alimentación, los mismos horarios laborales en los que se debe desarrollar la actividad económica. En ese sentido, pues claramente creo que es una falsa percepción de que las oportunidades simplemente se deben reducir a los ingresos económicos. Un poco uno analizándolo desde el punto de vista integral de los derechos humanos, pues vemos que hay muchas otras falencias. Recordemos también que en muchos de estos casos la población vive con mucho temor a la deportación, a la expulsión, porque si pueden ser denunciados, por ejemplo, por un empleador abusivo que no le dé condiciones dignas de trabajo, pues un poco la amenaza, si es que se van a quejar a alguna oficina del trabajo o alguna autoridad, es la inmediata o la automática deportación o la expulsión. Entonces, en realidad no son unas condiciones de vida dignas desde el punto máximo de la palabra o desde el concepto más amplio, sino que es simplemente poder tener un poco más, tener que adquirir o ser mejor pago que en su país de origen. Claro, costo-beneficio ahí. Y además, a lo que usted acaba de mencionar, María Teresa, muchos se endeudan y cree que es sencillo llegar, pero es que además de todo esto, hay peligros a los que se exponen, que son muy grandes, por ejemplo, en el desierto para llegar a la frontera. ¿De qué otros peligros estaríamos hablando entonces? Pues claramente cuando estamos hablando del orden de una inmigración irregular, que no va ni siquiera en transporte aéreo, sino que puede ir por transporte marítimo o puede ir por transporte terrestre o incluso a pie, porque son muchas las personas que deciden hacer estos tramos migratorios como caminantes, que esto es una gran preocupación, pues los peligros son múltiples. Y los peligros van desde las propias condiciones físicas y mentales de las personas que hacen todos estos viajes, que un poco con el paso del tiempo pueden verse deterioradas. Recordemos un poco que los migrantes, por ejemplo, que cruzan todo Sudamérica, suben a Centroamérica y quieren hacer todo, digamos, su destino es en los Estados Unidos o algún país del norte, pues pueden tardarse meses o incluso años en hacer estos tránsitos. Si lo hacen pues en diferentes medios de transporte desde el punto de vista de la irregularidad migratoria. En ese sentido, pues los riesgos son muchos. Ya dijimos, su propia salud, su bienestar se ven afectados, pero de otro lado, en esos tránsitos migratorios suele haber redes de traficantes de migrantes y redes de trata de personas. Este tipo de mafias, de grupos ilegales que actúan dentro de los territorios y que un poco suelen capturar a los migrantes que se encuentran en tránsito, pues puede someterlos a muchos vejámenes, a violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, no solamente de ser despojados, ¿cierto?, de lo poco que lleven, las afectaciones a como a su propiedad, que pueden ser el dinero que lleven para el viaje, sus pertenencias, en la ropa, sino que pueden ser incluso víctimas de abuso sexual o pueden ser víctimas de, pues, de captura. Los capturan obviamente irregularmente, ilegalmente, para poder utilizarlos en, puede ser prostitución, que puede ser infantil, puede ser prostitución de mujeres, puede ser también incluso víctimas de trata, pero para la modalidad de venta de órganos o tráfico de órganos. O sea, en realidad son muchos los peligros que tienen ellos cuando se transportan también por vías marítimas, como hemos visto que últimamente han innovado un poco en las rutas para cruzar, como lo decía Julián, esa selva del Darién, pues allí pueden ser no solamente víctimas de las bandas y de aquellos delincuentes que quieren hacerles daño, sino incluso de las propias condiciones climáticas y del medio ambiente. Entonces, pues es frecuente que en unas embarcaciones muy precarias ellos traten de pasar y cruzar fronteras, tratar de avanzar hacia otros países y pues allí las condiciones de pronto marítimas no son las mejores y muchos de ellos, por ejemplo, los encuentran ahogados en alta mar. María Teresa, usted mencionaba red de trata de personas, digamos que eso estaría muy ligado a lo que usted conoce como los famosos coyotes.
Efectivamente, quizá como el término coloquial con el que Sí. lo señalan es el de coyotes, pero realmente, pues desde el punto de vista jurídico y un poco de seguridad transnacional, ellos se conocen como pueden ser o traficantes de migrantes o tratantes de personas, que son, digamos, como dos tipologías diferentes, pero donde los inmigrantes pues tienen unos riesgos asociados a su tránsito, asociados a su migración, que son muy altos. María Teresa, pareciera que eso se hubiera convertido en un negocio que pareciera que nadie le pone freno. Y finalmente, entonces, ¿cuáles serían esos desafíos que tienen los gobiernos de la región de Latinoamérica para frenar esas olas migratorias? Entonces, Pues yo pensaría que no es tanto frenar las olas migratorias. Yo siento y estoy absolutamente convencida que la migración es imparable. Esa es una realidad humana, más que un fenómeno como muchas veces nos lo presentan. Es una realidad humana porque de hecho ha acompañado a la humanidad a lo largo de toda su historia. Y la migración ha sido la alternativa para buscar mejores condiciones de vida, no solamente desde el punto de vista del entorno natural que se tenga, sino incluso del abastecimiento de oportunidades o de derechos básicos. En ese sentido, yo creo que más que una solución de contención, de evitar que los inmigrantes recorran, ¿cierto?, los continentes, los territorios, los países, lo que más se tiene que tratar de promover no solamente a nivel nacional, regional, ¿cierto?, de países vecinos, sino incluso también global, son políticas migratorias más amigables. Y las políticas migratorias no solamente deben ir acompañadas de la recepción al migrante en el estado de destino, de brindarles condiciones, sino creo que es muy importante también la cooperación frente a la creación de oportunidades para derribar desigualdades en los estados de origen. Eso es lo único que rompe esa dinámica, si se quiere, un poco negativa de esa migración voluminosa de personas con necesidades de protección, de personas con necesidades en términos de acceso a derechos hacia países. Entonces, es imparable. Claramente, entre más restrictivas sean las medidas, entre más los gobiernos se esfuercen por poner limitaciones, por exigir visados, por tratar de hacer una contención o una política de seguridad y de contención frente a la migración, eso sí. lo que resulta hacer es incentivar más las redes de traficantes y de tratantes de personas. Entonces, lo que hay que pensar más bien es una gobernanza global de la migración con enfoque de derechos humanos, entendiendo que es una realidad humana que las personas se movilicen por los territorios, dejar de pensar que la migración es un delito, Ujú. casi que como un secuestro o como una extorsión, porque muchas veces en ordenamiento jurídico es así de grave ingresar irregularmente a un territorio. Y creo que la inversión y la ruptura de las desigualdades en los países de origen, que son normalmente de donde provienen los Sí. inmigrantes, pues debe ser una acción global. Sí, señor, me quedo con dos oraciones suyas: políticas migratorias más amigables y cooperación con más oportunidades en la región. María Teresa Palacios, especialista en temas de migración y directora del Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad El Rosario de Bogotá, hablando sobre esta situación de la migración que se ha activado en la región hacia Estados Unidos. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Gracias a ustedes, hasta luego.